1955. A modo de recordatorio, el año 2021 y 2022 fue uno de los años en los que se registró una bajante histórica en el río Paraná, mucho más aguda que las de la década del 80, que inclusive los especialistas indicaban era la más grande en más de 50 años. Y por lo tanto estaba en una situación crítica, que es uno de los principales afluentes de la cuenca del Plata, pero se esperaba que hacia 2023 y 2024 esa bajante vaya revirtiéndose y empiece a mejorar la condición de toda esta región. El tema es que hace unos días atrás, cuando conversábamos con el presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios, nos decía que preocupaba la situación hídrica de la provincia de Misiones porque estaban teniendo un caudal muy bajo los arroyos y eso eventualmente también termina impactando en el caudal del río Paraná, que según los registros del Instituto Nacional del Agua se encuentra todavía en la fase que se considera una fase baja, ¿no? Es un rango de aguas bajas actualmente. Digo, imaginémonos también los problemas que trae no solamente la sequía, sino la bajante de los ríos, en lo que tiene que ver con la generación de energía hidroeléctrica, el tema del encarecimiento, del costo de los fletes, justamente porque por el calado de los buques te permite llevar menor mercancía para que el buque justamente esté menos hundido en profundidad. Entonces, bueno, me parece que es problemático el contexto. Y además, también lindante de nuestra provincia de Misiones, el río Uruguay, que tiene un comportamiento muy dinámico y atado además a las represas que están en el lado de Brasil. Bueno, ¿cuál es la situación de la cuenca del Plata, en particular de los ríos nuestros del Uruguay y del Paraná, que circundan la provincia de Misiones? Lo vamos a hablar con el responsable del pronóstico hidrológico del Instituto Nacional del Agua, el ingeniero Juan Borús. Hola Juan, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, buen día. ¿Qué tal, Diego? Buen día, muchas gracias por el contacto. Igualmente por atendernos. Juan, ¿cuál es la situación actual del río Paraná y bueno, lo que son las aguas de la cuenca del Plata en general, si podemos mirar? Mira, en definitiva, este año 2024 es un año más en un ciclo. El ciclo comenzó en el último bimestre del 2019 y todavía no terminó. No tenemos, no hay visos de final. Todavía no vemos la salida del túnel concretamente, y viene a cuento decir que en general uno traza un horizonte para adelante, pero cada vez es más evidente que ese horizonte que uno se puede plantear para hacer un pronóstico es cada vez más corto. Es decir, hoy por hoy tenemos una visión hasta el 30 de noviembre, quizá comenzado diciembre, pero no podemos ir mucho más. Por lo tanto, por ejemplo, el 2025, hoy por hoy es toda una incógnita. El martes que viene vamos a tener la reunión mensual con el Servicio Meteorológico Nacional, reunión habitual en la que se describe la situación en general y se traza una idea de lo que puede pasar con la tendencia climática, y luego hay que interpretar esa tendencia climática para tener una idea de la tendencia hidrológica regional. Está claro que este año es parte de un ciclo que, si uno mira la historia registrada de niveles en la región, no tiene comparación, no hay ninguna comparación, porque tenemos que irnos muy atrás en el tiempo, y además no solamente no encontrar algo parecido, sino además hay que tener en cuenta que los impactos hoy por hoy son mucho mayores, porque somos mucho más Paraná dependientes de lo que éramos 80 o 70 años atrás, ¿no? Por lo tanto, la situación es realmente complicada, es un desafío permanente. En el caso de la provincia de Misiones, cuando comenzó a manifestarse más crudamente la bajante, eso fue en marzo, alrededor del 20 de marzo del 2020, la preocupación número uno, por supuesto, que fue las tomas de agua. Recordemos que la toma de agua de Puerto Iguazú quedó al aire, y hubo que tratar de resolver con pontones, etcétera. Todas las tomas de agua en toda la ribera en territorio argentino del río Paraná y del río Paraguay, y en algún momento inclusive del río Uruguay, no es el caso ahora, pero también lo fue, hubo que hacer adaptaciones que hoy por hoy muestran que podemos, en general, en la mayoría de las ciudades ribereñas, se puede abordar
la captación de agua fluvial desde niveles más bajos, eso está claro, pero siempre más costoso, más complicado. Como bien decían ustedes hace un momento, también la navegación fluvial tiene sus problemas, porque no es solamente, en el caso de la navegación fluvial, no es solamente un problema de disminución del nivel, es decir, una disminución de la capacidad del calado, digamos, de hacer calado. Los calados son más acotados, son menores, no se puede cargar tanto las barcazas, sino que además se angosta el ancho de navegación segura. Por lo tanto, eso también es una complicación que se manifestó crudamente en el invierno de 2021 y también en enero del 2022, que fueron los momentos más críticos. Hoy estamos con una condición en general de escasez de lluvias, claramente, pero sobre todo lo que se nota es una condición hídrica de los suelos, en general complicado, porque, por ejemplo, toda la alta cuenca del Paraná en Brasil, sobre todo la mitad inferior de esa alta cuenca, la que está más cercana a Itaipú, tiene suelos con déficit hídrico, claramente, y se notó claramente ahora porque hubo algunas lluvias, bienvenidas, realmente muy buenas, pero el excedente de esa lluvia fue acotado, fue reducido, porque primero se tiene que normalizar la condición hídrica de los suelos antes de tener excedentes que alimenten claramente al Paraná. Ingeniero, usted recién virtió un concepto que hablaba de la Paraná dependencia. Me gustaría por ahí un poquito que lo desarrolle muy sintéticamente y además también saber si el ser humano ha gestionado mal los ríos y es producto de eso o simplemente de cuestiones naturales. En principio, lo que significa la dependencia del Paraná es que si uno basta con fijarse los impactos, ¿no? Hacer una docena de impactos, uno de ellos es el de la generación eléctrica, otro es el de la navegación fluvial. Pensemos cómo Paraguay saca el 30% de su cosecha de grano, se lo saca por el tramo misionero paraguayo del río Paraná, pasando por Yacyretá, etcétera. Otro es el impacto en la fauna hídrica, que la atención a la fauna hídrica hoy por hoy es mucho mayor que décadas atrás, digamos. Entonces, también está el problema, obviamente, de las tomas de agua. La población ha aumentado, y especialmente en las ciudades ribereñas, contra el río Paraná, y eso significa que demandan una cantidad de agua mayor, y esa cantidad de agua mayor, además, tiene que ser captada como sea, ¿no? En los niveles que sea, y garantizar una cantidad y calidad, además, ese es el otro tema, en forma. Todo eso hace que hoy por hoy, cuando eso falta, cuando cualquiera de esas usos es alterado y hay un impacto, bueno, ese impacto es mayor, el impacto pega más, digamos, por decirlo de alguna manera. Claramente, en el caso de la navegación fluvial, no hace falta decir que el arco portuario que va de Santa Fe, Paraná, hasta San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, es un arco de los principales de América, y tiene obviamente una incidencia muy grande. Si no da lo mismo que Rosario esté en el orden de los 3 metros, que sería lo normal hoy, que esté en el orden de los 60 centímetros como está hoy, digamos. La diferencia es muy grande, es enorme, son prácticamente 8 pies de diferencia de calado de los buques, y eso a la Argentina le resulta durísimo, y eso marca todavía más el tema de la Paraná dependencia, ¿no? Eso es muy claro, muy evidente, y bueno, forma parte es decir, es el motivo principal de seguimiento, de monitoreo, que hace que tengamos cada vez además encima, agregado a todo lo que estoy diciendo, un espectro de usuarios del recurso hídrico muy vasto, muy variado, y cada uno de los usuarios del recurso hídrico tiene una capacidad distinta de asumir riesgo. Es decir, no da lo mismo, por ejemplo, yendo a otro campo, el de la hacienda de isla, que en muchos lugares, muchas islas del Paraná son utilizadas precisamente para pasturas, para engorde y en algún caso para cría también. Obviamente que no es lo mismo que un ganadero de isla que tenga 50 cabezas que otro que tenga 2000. Claro. Entonces el riesgo que pueden asumir uno y otro es distinto, y eso complica más todavía y hace que los impactos estén más diversificados, ¿no?
Juan, cuando describías este año como uno más de un ciclo que comenzó en 2019 y que era un ciclo inédito, ¿a qué te referías? ¿Es un ciclo con bajantes muy acentuadas o que se ha extendido mucho en el tiempo? Ambas cosas, te diría, porque en lo acentuado basta ver lo que fue en el enero del 2022 para encontrar que en muchos casos, en muchos puntos del río Paraná y de algunos afluentes se batió el récord de niveles bajos o de caudal reducido, ¿no? Eso en principio es muy muy fuerte, pero por otro lado, más allá de la intensidad de la bajante, es la persistencia. Y no hay duda de que este año, esto que estamos viviendo ahora, se emparenta claramente con 2020, 21 y 22. 2023 fue un descanso porque el fugaz niño que tuvimos, que se concentró sobre el río Uruguay claramente y que tuvo la manifestación incluso en este otoño tan fuerte en Río Grande do Sul, en la primavera del año pasado, del 2023, nos entregó una crecida del río Iguazú significativa, inclusive de aportes al tramo misionero paraguayo del río Paraná, también significativos, que hizo que tuviéramos como la idea, la impresión de que podíamos llegar a estar saliendo de allí. Vuelvo de nuevo a lo que dije al principio de la limitación enorme que tenemos con respecto a un horizonte lejano de pronóstico. Está clarísimo, Juan, clarísimo. Sí, una última, no podemos ir muy allá. Una última, ¿sí? Agradeciéndote el tiempo, pero viendo también si por lo menos en el mediano plazo se puede tener un panorama de cómo será el verano para el río Paraná. Mira, seguramente en la reunión del martes se va a hacer un esbozo de lo que puede llegar a ser, pero insisto que aunque tengamos una definición muy clara de lo que va a ser el verano, hay que tomarlo solo como una referencia porque la variabilidad climática que estamos pasando nos limita tremendamente. Y esa variabilidad climática no está de más decirlo, una vez más, que es la manifestación más evidente del cambio climático, por lo tanto vino para quedarse. Gracias, Juan, por el tiempo y los conceptos, muy amable. Gracias, igualmente, Diego. Hasta luego. Un abrazo. Hablamos con el responsable del pronóstico hidrológico del Instituto Nacional del Agua, es el ingeniero Juan Borús, que conversaba con nosotros. Diego, hablando de las cuencas hídricas, la influencia y la dependencia por ahí de muchas localidades, destacar la preocupación de los vecinos de 2 de Mayo, ¿sí? Porque para los que conocen, en inmediaciones de la localidad, en la zona rural puntualmente hay un arroyo que se llama Macaco, muy conocido y también a partir